Hola, muy buenos días filosofitos. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal y este es un video un tanto especial porque hubo un tiempo en el que hace bastantes años, cuando estábamos en el podcast únicamente, teníamos una sección llamada Caminando sobre Piedras. En esta sección lo que solíamos hacer era simplemente ir caminando e ir platicando juntos. Platicando sobre cualquier tema, sobre cualquier noticia. Era una sección en la que yo me la pasaba muy bien. Me la pasaba muy bien porque estábamos discutiendo temas filosóficos mientras seguíamos caminando y se escuchaban de pronto muchos de los ruidos del exterior y tal. Entonces, el día de hoy me encuentro en las instalaciones de Ciudad Universitaria, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y me encuentro haciendo este video porque quiero hablar un poco acerca de un tema de filosofía, pero que creo que siempre es útil conocer en nuestro día a día, y es sobre el cambio. ¿Qué importancia tiene el cambio dentro de la historia de la filosofía y cómo puede afectar eso la manera en la que nos entendemos y entendemos al mundo que nos rodea? Creo yo principalmente que el tema del cambio es un tema bastante fuerte. En la historia de la filosofía, sobre todo en los inicios de la filosofía occidental, con la Grecia clásica, el cambio tomó una relevancia muy significativa. Digamos que lo que hacían los filósofos desde entonces era preguntarse sobre qué eran las cosas. ¿Qué eran las cosas? ¿Qué es lo que permite al ser? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? Eso tuvo que ver mucho con la idea del cambio. ¿Cómo podemos entender algo si siempre está cambiando? ¿Cómo podemos estudiarlo si está en constante cambio? Imagínate, haz una imagen mental de una persona que quiere estudiar, yo qué sé, un sapo. Muchas personas lo que hacen es disecar al sapo para estudiar su anatomía, para estudiar sus componentes, de qué está hecho. De alguna manera tienes que mantener estático aquello que estás estudiando. De alguna manera lo tienes que mantener contigo para entonces sí poder estudiar cada parte. Por eso muchas personas lo que hacen es disecarlos y cosas por el estilo. En cuanto a animales, en cuanto a cualquier otra cosa, un poco de lo mismo. Si algo se está moviendo constantemente, ¿cómo sabrías tú cuál es su posición en un momento dado? Pudiéramos decir que le tomamos una foto, ¿no? Cuando le tomamos foto a, yo que sé, una piedra, y empezamos a tomar muchas fotos para saber cómo es su caída, qué posición tiene en cada momento de su caída, pues es un poco la idea. O sea, un poco la idea es esa, es poder detener por un momento, poder decir, espérate tantito que quiero estudiarte, espérate tantito que quiero analizarte. Y los griegos se encontraron con este problema a la hora de hacer todo su conocimiento y también la filosofía, porque las cosas cambian. No es el mismo el árbol hace 50 años, que puede que no sea tan grande o puede que ni siquiera haya existido, que como lo es ahora mismo. No es lo mismo un animal que acaba de nacer que uno que está a punto de morir. Pero también nosotros no somos los mismos. Las cosas siempre están cambiando. Los seres humanos nacemos, nos desarrollamos, algunos se reproducen y terminamos muriendo. La muerte también significa un cambio. Las cosas, el agua fluye, los vientos pasan, todo está constantemente cambiando. Entonces esto significó una dificultad muy grande a la hora de la filosofía, porque planteaba que tendríamos que cuestionarnos. Bueno, digamos que yo ya estudié al objeto A, un objeto cualquiera, una piedra, un árbol o incluso, ¿por qué no yo mismo? Yo estuve estudiando a este objeto A durante mucho tiempo, ¿no? Yo estuve estudiándolo y ya tengo una serie de ecuaciones, ya tengo una serie de descripciones que me pueden decir exactamente cómo es ese objeto. Pero si este objeto cambia, o sea, si yo lo estudié en un tiempo T
¿qué me asegura que en un tiempo t+1 ese objeto siga siendo como yo lo describí? ¿Qué me asegura, si todo está cambiando, que ese objeto es lo que estoy describiendo en este momento y que seguirá siéndolo? Ese es uno de los principales problemas con los que se encontraron los filósofos griegos. El cambio significaba incertidumbre. En algún sentido, el cambio significaba no poder saber absolutamente lo que es una cosa. Y esto fue una cosa bien importante dentro de la historia de la filosofía, porque incluso llevó a filósofos a cuestionar si en realidad las cosas cambian. Hubo muchas propuestas, por ejemplo Parménides, un poco el mismo Platón, que retoma cosas de Parménides, que nos dijeron no, ¿sabes qué? La realidad es que las cosas no están cambiando y que más bien nuestros sentidos son los que nos engañan, que más bien yo, ser mundano, no puedo entender que las cosas no están cambiando porque mis sentidos, que son sentidos que me están engañando en todo momento, me hacen ver como si las cosas cambiaran. Hay un argumento bien padre dentro de Parménides, que de hecho, junto con Heráclito, uno de las personas que más se concentró en el estudio del ser y del cambio y de la mayor relevancia en la historia de la filosofía griega, y es acerca de cómo es que las cosas son y es imposible que no sean. Él lo ve desde un sentido puramente lógico, él lo ve desde un sentido puramente racional y del pensar. Él nos dice que las cosas son y que es imposible que las cosas no sean, que el no ser no existe, porque el no ser, en el momento en el que lo piensas, en el momento en el que lo dices, ya es un pensamiento, ya es algo que se dice. Imagínate tú, ¿qué dirías si alguien de pronto te dice, piensa en el no ser, piensa en la nada, o en el nada, o en el no ser? Es imposible pensarlo, es impensable. Y por eso es que Parménides se atreve a rechazar totalmente el no ser. Y nos dice, bueno, pero si las cosas que no son no pueden existir, o sea, el no ser no puede existir, solamente puede existir el ser, lo pensable, entonces ¿por qué hay personas que piensan que el no ser? ¿O qué es el cambio al respecto? Él nos dice que en realidad, cuando pensamos que algo cambia, significa que hay un espacio en el que el no ser no es y pasa a ser. De pronto, el no ser más bien el ser dejó de ser en algún espacio, en algún sitio, y no es. Cambió y ahora es lo que no es. O sea, digamos que yo en este momento no soy un anciano. Sin embargo, dentro de 20 años, yo cambiaría y pasaría de ser un joven, de ser una persona joven, a ser una persona anciana. Pero cuando paso del no ser, eso sería pasar del ser al no ser. Yo no soy un anciano en este momento. Entonces estaría cambiando. Pasaría, cuando sea viejo, de ser un joven a algo que no era en este momento como un anciano, para pasar a ser un anciano. Pues en ese sentido, lo que nos dice Parménides es que, si lo vemos de manera racional, lo que estamos diciendo es que el ser no es, y que cuando cambia pasa a ser aquello que no es. Sin embargo, ya dijimos, según el argumento de él, que el no ser no puede ser, no es pensable. Por lo tanto, no es y no existe. Por eso es que Parménides nos diría que estaríamos llegando a una contradicción, que el movimiento en realidad no existe, que el movimiento son los papás, pues, que para que algo se mueva tendría que no ser, pero el no ser no existe, entonces se acabó todo. Ese es un poco el argumento de Parménides acerca del cambio. Y también es cierto que existieron muchos que trataron de rebatirlo, muchos que trataron de dar cuenta de cómo estaba equivocado. Heráclito, aun cuando no discute, o pareciera no discutir directamente con Parménides en los pocos fragmentos que nos llegan de ellos, Heráclito sí tiene una concepción bastante distinta sobre el ser. Él nos dice, en cambio de Parménides, que Parménides en pocas palabras nos dice que el ser es y que es imposible que no sea, pues Heráclito en cambio nos dice que el ser es, pero el ser es, y lo que hace al ser ser es el cambio.
Lo que hace que las cosas sean es que siempre están cambiando. Y si las cosas no cambiaran, no sería. De alguna manera hay una frase que logra encapsular muy bien estos pensamientos. Él nos dice que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, que no podemos bañarnos en las mismas aguas, que no sería el mismo río, aun cuando estuviera en el mismo lugar, aun cuando utilizara el mismo zacate, no sería el mismo río, porque las aguas que lleva son distintas a las de la primera vez. Con esta imagen mental, Heráclito trata de decirnos que en realidad todo lo que es cambia, y lo que hace al ser, lo que hace común a las cosas que son, es que tienen la capacidad de cambiar, que pueden estar cambiando siempre. Nosotros mismos somos las personas que están cambiando en todo momento. Nosotros mismos no somos los mismos que hace 5 años, pero tampoco seremos los mismos que el día de mañana. Tendremos nuevas experiencias, y el hecho de tener nuevas experiencias es suficiente para decir que en algún sentido también hemos cambiado. El ser es, pero el ser es porque cambia, y el ser no podría ser si no estuviera en constante cambio. Lo único que permanece en el pensamiento de Heráclito es el cambio. Siempre estamos cambiando. Y eso es algo importante. Toda esta discusión acerca del cambio es algo muy relevante para nosotros mismos. Hay muchas personas que piensan que las personas no cambian, que los seres humanos no podemos reflexionar, no podemos permitirnos el cambiar. Yo en particular pienso que sí, que el ser humano es un ser que siempre está cambiando, que no es un ser estático, sino que es algo que siempre que puede, en todo momento, adquiere nuevas experiencias. Y esas experiencias hacen que no seas el mismo que hace 10 años y que no vayas a ser el mismo en los próximos 10 años. Aprenderás de tus errores, aprenderás de tus fracasos, de prácticamente cualquier experiencia estarías cambiando. ¿Por qué eso es importante? Creo yo porque a veces hay que aceptar que vamos a cambiar. Creo yo que muchas veces cuando tratamos de definirnos, cuando tratamos de decir quiénes somos, ante la pregunta de quiénes somos, solemos hacernos cuestionamientos sobre lo que fuimos. Solemos decir lo que fuimos. Yo soy una persona que saca puro 10 en la escuela. Yo soy una persona que juega fútbol. Puede ser que el próximo año tú repruebas tus materias. O puede ser que el próximo año ya no vuelvas a tocar un balón y nunca más lo vuelvas a tocar. Pero eso significa que te has fallado. Eso significa que ya no eres lo que eras. Entraríamos en una crisis existencial tremenda, simplemente por no permitir y por no aceptar que podemos estar cambiando. Simplemente por no aceptarnos en el cambio, por no aceptarnos como seres que pueden cambiar, es que no lo aceptamos y que no nos podemos entender como lo que somos. La moraleja de toda esta historia es que tenemos que aceptarnos como seres que están cambiando y que constantemente lo hacen. No es posible que nos imaginemos un mundo en el que todos tenemos los mismos valores, las mismas experiencias, los mismos comentarios, toda la vida. Y esto no significa perdonar. Aceptar el cambio no es lo mismo a perdonar los errores, no es lo mismo a perdonar lo que alguien te haya hecho como si no hubiera pasado. No es igual. Pero saber que cambiamos tiene que ser más bien una actitud interna. Darnos cuenta de que no nos tiene que gustar lo mismo que hace 10 años, que no nos tienen que caer las mismas personas bien que hace 2 años, aun cuando sean nuestros mejores amigos. Puede que ellos cambien y te dejen, puede que ellos cambien y tengan actitudes y opiniones que a ti no te agradan, puede que tú cambies y ellos tengan unas opiniones diferentes a ti, por eso ya no les caigas bien. Hay que aceptarnos como personas que siempre están cambiando. Hay que pensarnos como entes que en ningún momento son inmóviles. Los entes inmóviles suelen ser inertes. Las piedras no se mueven, las piedras no cambian. Incluso las piedras cambian. Ahora que lo estoy pensando con el sedimento y con el viento y con todo anda cambiando las piedras. Todo eso se va cambiando. Somos seres en cambio. Y este ha sido un problema y una discusión en la filosofía. Y lo que hemos visto hoy es que tanto en un sentido ontológico como en un sentido personal y moral, aceptar el cambio puede ayudarnos a cambiar la forma en la que vemos la vida.
Sin más que decir, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en el regreso de Caminando sobre Piedras, esta sección que durante tanto tiempo me encantó muchísimo y que el día de hoy podemos seguir haciendo. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima y que la filosofía siempre los acompañe.